Jesús, que con denuedo con autoridad tú uses a tu hija, tu predicadora, Padre amado, para que traiga la palabra. Pero te pido por el pueblo, Padre amado, y prepara los corazones para que tú nos confirmes lo que hay en nuestros corazones a través de tu palabra. Habla nuestros corazones, dirige a través de tu palabra, dirígenos, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que nuestros corazones son terreno fértil para que la semilla de tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. Te atesoramos, te amamos y reconocemos que te necesitamos en nuestra vida, Señor. Con todo lo que pasa en el mundo, te necesitamos. Estamos protegidos por ti, Padre amado, en todo tiempo. Tuya es la gloria, tuya es la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, amada iglesia. Toda gloria, toda honra al Dios Todopoderoso. Dios les bendiga. Acompáñenme en sus Biblias a Salmos, capítulo 9, versículo 10. El libro de Salmos, capítulo 9, versículo 10. Poderoso es tu nombre. Salmos, capítulo 9, versículo 10. Dice la poderosa palabra del Señor: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio maravilloso. Señor, como decía José, Padre, que tú nos das un lugar en tu mesa. Gracias, Señor, que nos permites acercarnos, Señor, y tú prometes que cuando nosotros nos acercamos a ti, tú te acercas más a nosotros. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, tú hagas como tú quieras, Señor, que tú me enmudezcas, Señor, y que me permitas hablar de la abundancia de tu corazón en esta hora, lo que tú quieres hablarnos a nosotros, tu pueblo. Señor, que mientras tu palabra, que está viva, es poderosa, que este es tú mismo, Señor, el verbo, que es predicada, Padre amado, extiende tu mano, Señor, despierta nuestros corazones, Padre amado, despierta, amor, y alabación de tu presencia en mi vida, despierta, Padre amado, aquello que ha estado dormido, quizás en nosotros, Padre amado, trae arrepentimiento en medio de nuestros corazones, endereza lo que puede estar torcido, Señor amado. Padre, haz como tú quieras, Señor, porque sabemos que tú eres perfecto en todo tu camino, que tú eres maravilloso en todo lo que haces, Señor. Gracias, Padre amado, por la libertad que entrega en nuestra vida, por lo que nos rescataste, gracias por lo que estás haciendo allí, por lo que tienes en esa unidad, en esa hora, a seguir haciendo. A ti damos toda gloria, a ti damos toda honra y toda alabanza, porque solo tú eres merecedor de gloria y alabanza y adoración, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gloria y honra al Dios Todopoderoso. Dios te bendiga. Aleluya. Comencé leyendo este verso maravilloso en el Salmo capítulo 9, versículo 10, que dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Alabado Dios. Un Dios que no desampara a los que le buscan. Pero mira qué maravilloso. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Amen. Thank you, Lord. En nuestro contexto de hoy, nosotros ponemos los nombres muchas veces, que se ponen los nombres a los hijos en los días de hoy, ¿verdad? Porque quizás hay un nombre que está de moda, hay un nombre que nos parece bonito, hay un nombre que nos parece sofisticado, hay un nombre que quizás tiene el cantante que me gusta, y pues si la gente se inspira, el papá se llama de una manera, la mamá se llama de otra, pues la gente se inspira en crear unos nombres creativos. En el contexto de hoy tenemos muchos nombres que no tienen sentido, pero en el contexto de la palabra del Señor, en el contexto bíblico, los nombres nunca estaban carentes de propósito. Los nombres siempre estaban llenos de un significado y un propósito. En la palabra del Señor, un hombre lo que te explicaba, lo que nos decía, nos estaba dejando saber la esencia de esa persona. Un hombre nos estaba diciendo de los atributos que esa persona tenía, de su carácter, de su identidad, de su reputación. Muchas veces los nombres que se daba a una persona en la palabra, vamos a ver que ya estaba marcando un destino profético, fuese para bien, fuese para mal,
atributos, esos caracteres, esa identidad. Y aquí el salmista nos está diciendo, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Aleluya. O sea que el salmista no está hablando meramente de conocer un nombre, como quizás yo conozco al de ustedes, César, Saidel, Ruth, Héctor, Francesca, Victoria, y algunos quizás sabrán que yo me llamo Alani, si no, pues me llamo Alani. No está hablando meramente de eso. No está hablando en ti confiarán los que conocen tu nombre. No. El salmista está diciendo, en ti confiarán aquellos que conocen y saben qué clase de Dios eres tú. Yo creo que alguien tiene que estar aquí. En ti confiarán los que conocen qué clase de Dios eres tú. Qué lindo es, Señor. En ti Aleluya. confiarán aquellos que conocen tu nombre, aquellos que conocen qué clase de Dios eres tú. Así que en esta preciosa noche del Señor vamos a estar hablando de esta palabra que el Espíritu Santo me ministró a mi vida, que es los peligros de no conocer quién es nuestro Dios. Y aquí, como un spoiler, vemos el primer peligro. Y es que aquí el salmista está declarando claramente que si no conocemos qué clase de Dios tenemos, es imposible que confiemos en Él. Si no le conocemos, si no conocemos su carácter, su esencia, es imposible que confiemos en Él. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que sin fe que imposible agradar a Dios. Así que el primer peligro que vamos a estar viendo aquí es somos incapaces de confiar en nuestro Dios. Pero para hablar un poquito más de estos peligros que el Señor me ministraba a mi vida, voy a estar hablándoles acerca de Moisés, acerca de su vida, así que permítanme introducirles un poquito de Moisés, que algunos conocerán, otros no necesariamente, pero vemos este Moisés que se levanta en tiempos, eran unos tiempos donde el pueblo de Israel gemía bajo el peso del dolor, la esclavitud, la angustia, el dolor, una carga forzosa inexplicable, y mientras este pueblo estaba en esta condición difícil, que para nosotros leerlo es sencillo, mas vivirlo era muy difícil, lo que lo experimentaban. Mientras que este pueblo estaba en esta condición, algo sucedió, y es que dice la poderosa palabra del Señor que clamaron. Y cuando el pueblo clamó, algo pasó. Ese clamor llegó hasta Dios. En esta noche tenemos una buena noticia. Si tú y yo clamamos, nuestro clamor llega a los vivos. Él escucha, Él tiene oídos que escucha, Él tiene ojos y ve. Él está vivo y es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que tú y yo podamos pedirle. Él sabe lo que su pueblo necesita. Y este pueblo clamó, y ese clamor llegó hasta el Señor. Y dice que el Señor se acordó de ese pacto que había hecho desde allá con Abraham, Isaac y Jacob. Usted puede leer la palabra desde Génesis y ver todas las maravillas que Dios ya venía planeando para su pueblo. Y el Señor se acordó de ese pacto y vio que llegó el momento de actuar. Así que allá se encontraba este Moisés. Habíamos oído mucho conocer la historia de Egipto, habiendo matado a este egipcio, huye por 40 años. Estaba en lo que era un día más en su vida, un día más apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y allí se encontraba en otro día más que parecía un día común, un día cualquiera, un día más sin mucho propósito y sentido, pastoreando estas ovejas de Jetro. No parecía nada muy especial. Ahora este Moisés, que venía de ser un príncipe egipto, con toda la riqueza de allá, pero ahora llevaba 40 años como pastor de ovejas, oficio que los egipcios despreciaban, veían como lo más vil, y aquí estaba Moisés, en esta condición, en este oficio, en ese lugar con las ovejitas y las cabritas apestosas, allí, pero allí en el lugar del propósito de Dios, siendo formado, capacitado, no carente de la presencia del Dios Todopoderoso, que lo estaba viendo, que lo estaba acompañando, y allí estaba el Señor con Moisés. Y en lo que Moisés parecía un día más, allí estando en este lugar, de repente Moisés ve a la distancia una zarza, y Moisés estaba acostumbrado a ver la zarza, porque continuamente aquí pasa que se hace mucha calor, se encienden las cosas. Para Moisés no era algo nada nuevo, pero algo sucedió en Moisés, y es que Moisés seguía con sus ovejitas, salía para aquí, para allí, seguía para allá, y cuando volvía no se consumía, y iba para aquí, iba para allí, cuando volvía, pero
comienza a acercarse, dice, esto es impresionante, esto es inexplicable, pero ¿qué es lo que le pasa a esta zarza? Moisés va apurado, capturaba su atención, y cuando comienza a acercarse, algo sucede, y es que escucha la voz de Dios Todopoderoso que le llama y le dice, Moisés, Moisés, no me acerques más. No era una zarza cualquiera, era la presencia del Dios Todopoderoso, que le clama al Señor y le dice, Moisés, Moisés, no te acerques más. Quítate los zapatos porque el lugar que estás pisando es santo. No puedes seguir acercándote así como si nadie estuviera aquí. Es la presencia del Dios vivo, el Dios Todopoderoso. Quítate los zapatos porque el lugar que pisas santo es. Y allá Moisés comienza a acercarse y el Señor le deja saber, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. A este punto Moisés está ahí en tierra postrado diciendo, él no sabía qué es esto, él solo supo que tenía que postrarse, él solo supo que no podía estar de pie. Y el Señor continúa diciéndole, he visto la opresión de mi pueblo. Aleluya. Aleluya. He visto la opresión de mi pueblo. Y hoy el Señor te dice, he visto tu opresión. He visto la batalla que tienes en tu mente. Aleluya. He visto esos pensamientos que te atormentan. Te ha acompañado cuando no puedes dormir. He estado aquí contigo. Piensas que no te escucho, dice el Señor, pero te he escuchado. Mi clamor, tu clamor ha llegado a mí. Tengo respuesta en esta noche para decir. Tengo respuesta para darte, dice el Señor. Ven a mí que yo no he hecho fuera. Acércate a mí y hallarás lo que estás buscando. Te has preguntado, sí, soy yo, dice el Señor. He escuchado, he visto tus lágrimas. Y esta es la noche que te he traído para que sepas que te amo, que mío eres tú y tengo grandes propósitos contigo. Oh Señor, mi alma te alaba. Y el Señor le decía a este pueblo, he visto la opresión, por eso he descendido para rescatarlos. Qué maravilloso que nosotros tenemos un Dios que ha descendido para rescatarnos, que dejó su trono y se humilló para venir a rescatarnos. Pero no solo eso, el Señor continúa diciéndole, he descendido para rescatarlos y llevarlos a una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. Alabado Dios. Esta presencia maravillosa del Señor, y el Señor le dice a Moisés, mira, el clamor de los israelitas ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ven, porque te envío al faraón y tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Allí estaba Moisés postrado en la presencia del Señor sin poder levantarse, sin zapatos, todavía medio perdido, con esta teofanía del Señor, con esta revelación de la presencia de Dios tan maravillosa. Y ante esto tan hermoso y tan glorioso, vamos a ver en la poderosa palabra del Señor en el capítulo 3, la respuesta que Moisés da al Señor. Y dice, pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? Ante este maravilloso encuentro con Dios, lo primero que sale de Moisés fue su inseguridad, fue su temor. Pero Moisés no se preguntó eso nada más. Yo no sé si es como usted y yo, que yo me pregunto también muchas cosas. ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Aleluya. ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios le contestó, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Pero si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios vuelve a contestar a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy el enviado de ustedes.
Así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que debes recordar por todas las generaciones. Ahora ve, reúne a los ancianos y deja de saber todo esto. El Señor continúa diciéndole: deja de saber todo lo que le había dicho a Moisés, que se le había aparecido, le había dado las instrucciones. Pero el Señor le garantía algo más maravilloso. Le dice: los ancianos de Israel van a aceptar tu mensaje, van a aceptar tus palabras, vas a ir donde el faraón y sabes que se le va a poner el corazón un poquito duro, pero tranquilo, que yo voy a manifestar mi gloria. Mi mano poderosa va a ser manifestada con todo tipo de milagros. Realizaré milagros y señales, y el faraón los va a dejar ir. Y además, no solamente que ellos se los miren con agrado, no se van a ir con las manos vacías. Ahora ustedes están sin nada, pero se van a ir con las manos llenas. Todas estas promesas maravillosas Dios les da a Moisés. Pero continúa diciendo: sin embargo, Moisés protestó de nuevo: pero ¿qué hago si no me creen? ¿Qué hago si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor es el Dios de tus antepasados. Quizás Jacob de verdad se te apareció. Ahora, mete la mano dentro de tu manto. Moisés metió la mano. Cuando la sacó, estaba blanca como la nieve, afectada por una gran enfermedad de la piel. Vuelve a meter la mano. Y así que Moisés metió la mano, y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dice a Moisés: si no te creen y se convencen con la primera, te van a convencer con la segunda. Y si no te creen y te escuchan aún después de esta voz, entonces coge un poco de agua, derrámala sobre el suelo seco, y en cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Aleluya. Imagínense esa conversación maravillosa de Moisés con el Señor, y Dios contestando cada una de esas respuestas. Y Moisés no solamente la hace, sino todo eso, parece que él está viendo este reguero de milagros que el Señor le está mostrando. Una simple vara que llevaba toda su vida, que le prestó Jetro para guiar a las ovejas, para que estuviera allí con ella en el desierto, que posiblemente era un palo que tiraba para aquí y para allá, no tenía mucho sentido, pero ahora Dios le estaba dando valor, propósito, sentido. ¡Aleluya! Estaba haciendo todo eso. Una simple vara que había tenido toda su vida sin propósito, ni valor, ni sentido, ahora en las manos de Dios, todo esto estaba aconteciendo. ¡Aleluya! Y Moisés, habiendo visto todo esto tan maravilloso, rogó al Señor. Ahora estaba más en crisis. Oh Señor, no tengo facilidad de palabras. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién formó la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o que no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hable y te enseñaré lo que debes decir. Mira que clase de promesa más maravillosa. Poderoso Rey. Eso es lo que Moisés Dios lo hizo con una vara. Imagínate lo que podía hacer con nuestra vida. Pero mira que aún más maravilloso. Ve, porque yo estaré contigo cuando hables y te voy a enseñar lo que tienes que decir. Qué promesa tan maravillosa. No solo que Dios te hizo milagros, no solo que todo esto, sino que ahora el Señor le promete esto también. Pero Moisés le suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, manda a cualquier otro. Aleluya. Entonces el Señor se enojó y le dijo: ¿de acuerdo? ¿Qué te parece tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estaré encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz, y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo la vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que tengas que ver. Maravilloso. Esta conversación entre Dios y Moisés, que podemos quizás algunos identificarnos,
por nuestra respuesta al Señor también. Pero en medio de esta conversación Poderoso encontramos Rey, algunos de esos thank you, peligros que Jesus. vamos a estar hablando en esta noche de hoy. Los peligros de no conocer quién es nuestro Dios. Thank Y you, el Jesus. primer peligro, que ya le dio el spoiler con este versículo base, es que somos incapaces de confiar en Dios. Aquí vemos en este capítulo que la inseguridad de Moisés era tan grande, el sentirse tan incompetente, era un sentir que estaba tan arraigado en su vida, que Moisés no podía confiar en Dios ni en su habilidad para ayudarlo. No era para menos. Moisés había tenido una vivencia que lo habían marcado. Desde niño mandado por ahí arriba abajo, a crecer toda su vida como que era hijo de una princesa, y de repente cuando llega una etapa de su vida saber que no era un hijo de la princesa, que él no era un egipcio, que era de los hebreos que tanto veía que era menospreciado. Para colmo, un día algo pasó en él dentro de ese propósito de Dios, que había una ira en él que mata este egipcio queriendo salvar a los hebreos, y los hebreos no estaban muy contentos, todavía lo miraban con desprecio. O sea que Moisés no se sentía competente ni acá porque no era de allá, pero acá todavía porque lo veían como que tú eres uno de los que abusan de nosotros, que vienes tú ahora con carita de bueno si tú eres igual que ellos. Así que Moisés, dentro de su temor, huye al desierto, y ahí está 40 años, pareciendo que no tiene identidad, sintiendo propósito, como un forastero más. Pero allí Dios estaba con él. Pero algo pasaba en Moisés. Estaba lleno de una inseguridad tan grande, de sentirse que era incompetente, que no servía, que no valía. Así como muchos hemos tenido experiencias que nos han marcado, que parece que han arraigado en nosotros a profundidad un sentir que no Alabado se parece Dios, nada thank you, a lo que Jesus. Dios ha dicho de nosotros. Así que a pesar de que Dios estaba haciendo todo esto por Moisés, a pesar de que Dios le daba respuesta a todas sus preguntas, a pesar de que Dios estaba mostrando su gloria, todo lo que fuese necesario para que Moisés pudiera confiar en Dios, vimos que para Moisés nada de eso valía la pena. Dios podía bajar el cielo entero y todavía Moisés no confiaba en Dios, a pesar de todas estas señales y respuestas maravillosas que Dios le estaba dando. Así que Moisés tenía un problema. ¿Y cuál era el problema de Moisés? Pues el problema de Moisés era que no conocía a Dios. Aleluya. Yes. Ese era el problema de Moisés. Moisés no conocía a Dios. Es por eso que cuando el Señor se le está revelando y le está hablando, Moisés le dice, pero ven acá, supongamos que yo voy donde el faraón. ¿Y cómo tú quieres que yo te presente? ¿Qué nombre les digo? Porque yo conozco varios dioses, me he criado viendo todos los dioses que tienen los egipcios. Pero ¿y cuál es el nombre tuyo? ¿Cuál es el nombre que tengo que decirle? Moisés no conocía a Dios. Moisés pensaba que estaba hablando con cualquiera de los otros diosesitos falsos que había visto toda su vida, mas no sabía que estaba hablando con el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés no entendía la magnificencia de esto. Este era el problema de Moisés. No conocía a Dios. Así que este es el primer problema que vemos. Somos incapaces de confiar en Dios cuando no le conocemos. Pero el segundo problema que vemos, y este segundo peligro de no conocer quién es nuestro Dios que vemos en la vida de Moisés, es el siguiente. Y es que la voz de Dios no nos será suficiente. La voz de Dios no nos será suficiente. Vemos que el Señor le habla tantas veces y tanto a Moisés. Le dice, Moisés, yo estaré contigo. Yo, Moisés, voy a estar contigo. Estaré contigo cuando hable. Te voy a enseñar lo que tienes que decir. ¿Acaso no soy yo el que formé la boca? Yo tengo la habilidad para resolver el problemita que tú tienes en segundos, Moisés. Yo hice la boca, yo soy quien decide quién hable, que no, quien vea, que escuche. Soy yo el Señor. Ahora ve que yo estaré contigo. Le dijo en varias ocasiones el Señor y le insistió, como por 3 ocasiones. Le dio poder a esa vara que tenía en sus manos, le mostró su maravilla, le dejó ver cómo él era capaz de hacer grandes milagros en un instante, le dejó ver todo esto tan maravilloso. Pero para Moisés todo esto que Dios le dijo no fue suficiente. Él seguía, no, Señor, manda a cualquier otro. El Señor hablando y diciéndole, Moisés, yo voy a estar
presencia. Pero como Moisés no conocía a Dios, a él no le fue suficiente. Él quería un Aarón. Así que, amada iglesia, de igual manera, nosotros podemos parecernos un poquito a Aarón y tener el mismo problema que tenía Aarón, que por tanto que no hemos conocido quién es nuestro Dios. Tenemos un Dios que nos ha hablado de tantas maneras, que nos ha dado grandes promesas, que nos ha prometido: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy el que les subo, yo soy el que los sustenta, yo soy el que los envío, yo soy el que los he llamado, yo soy el que los he escogido, yo soy el que hago. Y el Señor nos ha dado tantas promesas maravillosas y todavía nosotros estamos esperando por Aarón. Es que necesito aquello, es que necesito lo otro, es que realmente cuando fulano me ayude, es que si Dios tocara el hermano, que tú sabes, tiene un poquito de chavo y me ayudara y estuviera conmigo, es que cuando me diga el pastor, no, es que cuando venga el otro, y el Señor nos ha dicho: yo estoy contigo, y nosotros estamos depositando nuestra confianza en el Señor. Mándame a Aarón, porque tu presencia no es suficiente. Y nosotros no se lo decimos tan directo al Señor, pero con nuestras acciones, sin darnos cuenta, el Señor nos está mostrando que Él está con nosotros, que Él está para, con su fidelidad, sostenernos y ayudarnos y hacer lo que sea necesario. Y nosotros estamos esperando por algo. Nosotros en nuestro corazón: Señor, pero toca fulano. Señor, cuando el gobierno me mande los chavos. Señor, cuando pase lo otro. Cuando pase aquello. Cuando tenemos su presencia. Aleluya. Que no necesitamos el apoyo de fulano, no necesita ese lugar, no necesita esa bendición. Lo que necesita es el Dios vivo, todopoderoso, que está contigo, que hace lo que sea necesario, que abre camino donde no hay. Si tiene que aparecer, que aparezca, Él lo hace. El Dios todopoderoso. Pero Moisés ponía su esperanza en Aarón, en que Aarón le acompañara, en que fuese Aarón el que hablase. De igual manera, iglesia, nosotros ponemos nuestra confianza en cosas inútiles y limitadas, que no tienen el poder y la capacidad de ayudarnos. Y esta es la noche donde el Señor nos recuerda. Yo no sé cuál es el nombre de tu Aarón, donde estás poniendo tu confianza. Hoy el Señor te recuerda: no es ahí que tienes que apoyar tu confianza. Deja de estar esperando por fulano, deja de estar esperando por mengano, deja de estar esperando aquello y lo otro, porque no es así. Es mi presencia la que va contigo, es mi presencia la que hace. Estoy esperando que te apoyes en mí para que veas mi gloria, para que veas lo que puedo hacer por ti. Estoy extendiendo mi mano todo el día, toda la noche para ayudarte, pero sigue clamando por fulano, sigue buscando el consejo de la hermana. Cuando yo quiero ayudarte, yo quiero enseñarte, yo quiero mostrarte, quiero revelarme a ti. Pero es necesario un pueblo que disponga su corazón a recibir lo que el Señor quiere enseñarles. El plan de Dios primordialmente para la vida de Moisés no era un Aarón. Dios conocía a Aarón. Aarón era un levita. El Señor lo había escogido para esa tarea maravillosa, privilegiada. Pero Moisés conocía que Aarón no estaba preparado para ser Moisés, porque Aarón era débil de carácter. Lo vemos un poquito más adelante las consecuencias. Nada más lo presionaron un chispito porque Moisés se estaba tardando y le dijeron: Aarón, haznos un Dios, porque este se está tardando mucho. Y dice la Biblia que Aarón no protestó. Aarón no dijo: déjame pensar y orar. No, dijo: tráiganme todos los aretes, tráiganme todo lo que tengan de oro, que yo resuelvo este problema rápido. Ella Moisés vio, Aarón fue, disculpe. Y cuando vio que el pueblo estaba contento, olvídate, más rápido lo hago. Fue con entusiasmo, metió las manos y allí empezó a formar un pesebre, porque claro, eso se parecía a Baal, se parecía a estos dioses egipcios que a ellos les gustaban, que tenían por conocido. Y cuando Aarón hizo esto, el pueblo se puso tan contento de que vio ese trapo becerro de oro. Claro, si el pueblo está contento, este es el momento. Yo nací para esto. Así que dijo: ahora están contentos, pero yo voy a hacer un altar. Y Aarón le edifica un altar. El pueblo no le pide un altar. Pero mire la falta de carácter de Aarón tan grande, que le edifica un altar para que el pueblo comience a ofrecerle a este becerro de oro sacrificio. Cuando Aarón ve que el pueblo está tan contento, dice: no, espérate, el pueblo está, vamos a hacer un festival de adoración a este becerro de oro.
Claro, quizás él quería justificarlo. Ellos no saben ni entienden, pero también eres tú, Señor. Hay como un mestizaje. Cuando ya el Señor había dado instrucciones claras, que no se harán imágenes en la tierra, pero que hay en los cielos y mucho más. ¡Aleluya! La falta de carácter. El Señor la conocía. Pero allí estaba Moisés apoyando su confianza. Y allí muchas veces nosotros estamos queriendo apoyar nuestra confianza en cosas inútiles, incapaces de ayudarnos, que a la larga cuando avanzamos en el camino decimos, Señor, esto es lo que me ha traído son problemas. Esto es lo que me ha traído son consecuencias. Esto es lo que me ha hecho es atrasarme en llegar a la tierra prometida. Alabado Así que, Cristo. iglesia, el tercer peligro que vemos en la vida de Moisés en esta conversación con Dios, de no conocer aún quién es nuestro Dios, es que somos incapaces de autopercibirnos como Dios nos ve. Santo. Moisés no se podía ver, por más que Dios le decía tantas cosas, no se podía ver como ese gran profeta y libertador escogido por Dios desde el vientre de su madre. Y aún en varias ocasiones, en medio de eso, no solo en esta conversación, Moisés volvió a repetir al Señor, es que yo soy incapaz, es que yo soy inútil. Aún el Señor le había dicho, tú eres de mi agrado, y más adelante Dios me decía, que en verdad yo me agrado. Moisés no podía confiar en esto que el Señor le decía, no podía verse como Dios le decía, él se seguía visto como incapaz, como incompetente, como fracasado, sin importar lo que Dios le dijese. Pero qué hermoso, iglesia, que el Dios que le conocía desde allá, desde ese oído, ya le veía como ese profeta que jamás había otro en Israel, dice la palabra, jamás habría otro profeta en Israel como Moisés, con quien Dios hablara cara a cara. Jamás iba a haber otra profeta como él. Ya Dios le veía como ese profeta escogido, ya Dios le veía como ese digno de su confianza, como ese que haría cada una de las instrucciones que él le había mandado. Y qué maravilloso que nuestro Dios nos ve como esa vasija terminada. Otro peligro que hay en nuestra vida es que también somos incapaces de ver lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Moisés se preguntaba una y otra vez, ¿pero quién soy yo para presentarme ante los egipcios? ¿Pero quién soy yo para presentarme ante el faraón? La pregunta mejor debió haber sido, ¿pero quién más que Moisés para semejante tarea? Si fue criado allí, si conocía que era el faraón, si había estado en esos palacios de Dublín, se había pasado por aquí, se había ido esos primeros pasos. ¿Quién más idóneo que Moisés que conocía ese lugar y lo que había detrás? Porque Dios lo preparó. ¿Quién más que Moisés que había visto el dolor del pueblo y sabía lo que Dios quería hacer? ¿Quién más que Moisés más idóneo? Mas Moisés le decía, no, Señor, yo no sé hablar, se me traba la lengua, yo soy débil de mis palabras, pero esto es un engaño, porque ayer Esteban en Hechos, mientras estaba dando su discurso, declaró que Moisés era poderoso en palabras y en hechos. Moisés había sido educado con la mejor sabiduría egipcia, los mejores conocimientos se le enseñaron a Moisés, porque allí Dios lo estaba preparando para este éxodo, este Deuteronomio, que era un sobrenombre maravilloso, un hombre pequeño en palabras, no habla esos discursos que tengo ahora en el Deuteronomio. Ya Dios lo había dotado con una sabiduría que aprendió desde que era niño, con grandes propósitos. Y fruto de que era poderoso en palabras, como declara Esteban, usted lo puede ver en el Deuteronomio, en su discurso, en las clases de cosas maravillosas que anunció. Mas aún así Moisés se veía como incapaz para esa tarea. Otro problema que vemos en la vida de Moisés de cuando no sabemos quién es nuestro Dios. Este peligro es que nos importe demasiado la opinión del pueblo y del faraón. El Señor le decía, baby, mas Moisés una y otra vez se preguntaba, ¿pero qué hago si no me creen? ¿Qué hago si no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, Dios no se te apareció nada? Yo creo que tú cogiste mucha calor en ese desierto y te fuiste en el viaje. ¿Qué hago si no me creen? Aleluya. Moisés estaba tan enfocado que aunque Dios le estaba diciendo, ve que yo te mando, que era mucho más superior que eso, él importaba demasiado la opinión del pueblo y lo que iba a pensar el faraón. Otra característica peligrosa que hay en nuestra vida cuando todavía no conocemos quién es nuestro Dios, lo vamos a ver en el pueblo de Israel, que es ser inconstante en todo
ser inconstantes y movidos por las circunstancias que estamos viviendo. Vemos en el primer instante que cuando Moisés al fin obedece a Dios y va donde el pueblo, en primer lugar, cuando le muestra la vara, las señales, los milagros, le dice que Dios había escuchado su clamor, dice la palabra que el pueblo quedó convencido, lloraron, emocionados. ¡Wow! Dios escuchó nuestro clamor, tenían una fe tan grande, estaban tan maravillosos, llegó nuestro momento de libertad maravilloso. Alabado Pero Dios. algo pasó. Tan pronto Moisés fue el faraón, salió y lo primero que hizo el egipcio después, dijo, súbale en el trabajo de estos esclavos, ahora no le van a dar la paja, que vayan y lo busquen. Cuando el pueblo vio eso, hasta ahí llegó la fe, maten a Moisés. Ya no querían saber de Moisés y ese convencimiento que tenían tan fácilmente como hoy. Eso que supuestamente estaban convencidos duró tan poco, porque aún no conocía quién era su Dios. Lo vamos a ver a lo largo del desierto, cuando el Señor abrió el mar rojo, ese es el Dios verdadero. Cuando llegaron a lleno de agua, otra vez. Cuando el Señor hacía brotar agua de la peña, creíamos, este es el Dios verdadero. Cuando llegaron a mar y van a tomar agua emocionados después de 3 días y ven que está amarga, no creen. Vuelvan a Egipto una y otra vez, inconstante en todo su camino. Pero los discípulos de Jesús no estaban muy lejos. Veían tantos milagros de Jesús, continuamente estaban con él. Y vemos que en tantas ocasiones Jesús tuvo que decirle, hombres de poca fe, ¿por qué temen? ¿Por qué no creen? ¿Por qué dudan? Pero lo vemos evidenciando sus acciones. Ellos esperaban un Mesías político. Señor, manda fuego y consúmelo. Señor, demuestra quién eres tú. Señor, cuando tú reines, que yo esté al lado tuyo. Ellos estaban buscando un reino terrenal y no entendían que el reino de Dios no era de este mundo, que Él era el rey cuyo reino no tenía nada, que Él era muy superior a lo que ellos pensaban. Así que vemos todos estos problemas en este pueblo de Israel. Así que, amada iglesia, quizás muchos de nosotros podamos estar experimentando este problema de Moisés. Que a pesar de que el Señor llegó de una hora, a pesar de que hemos visto muy de cerca y sentido el calor de esa salsa que no se consume, que a pesar de que en ocasiones hemos tenido que quitarnos los zapatos y hemos palpado esa tierra santa maravillosa cuando está la presencia del Señor, hemos sido impactados por esa presencia de Dios impresionante, a pesar de que hemos escuchado esas promesas de Dios que nos ha escogido para hacer una obra, que Él estará con nosotros, a pesar de que hemos visto obras impresionantes, lo hemos visto abrir el mar rojo en nuestra vida, lo hemos visto traer ese maná diario cuando sentimos de este reino pasamos, hemos visto milagros, hazañas maravillosas, quizás hemos leído su nombre en la palabra. Moisés ya había escuchado el nombre del Señor, Yahvé, el gran yo soy, pero todavía no tiene un entendimiento del carácter y los atributos de quién realmente es este Dios, de la clase de Dios que era este. Así que, amada iglesia, quizás muchos hemos estado un largo tiempo en el monte y aún todavía no conocemos quién es nuestro Dios. Aleluya. ¿Sabe qué? En una ocasión Moisés estuvo tanto tiempo en el monte, 40 días. ¿Y qué pasó? Que el pueblo se impacientó de tanto que Moisés había estado en el monte y hacen este becerro que les decía. Pero mientras Moisés tuvo estos 40 días en ese monte, Dios hizo cosas maravillosas. Allá Dios le entrega los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Allá el Señor le dio todas las instrucciones del tabernáculo. Le mostró cómo iba a edificar, quién lo iba a hacer, quiénes eran los que habían llenado con su Santo Espíritu para esa tarea. Le mostró cada elemento y cada parte, cómo tenía que hacer, cómo debía hacerse, qué material, cómo lo iban a hacer, cuál era el orden, cuál era la ubicación. Dios le dio instrucciones de todo. Y allá, cuando Moisés desciende de este monte, todavía algo pasaba, y era que todavía su rostro no brillaba. Todavía Moisés no había tenido un encuentro con Dios como el que vamos a ver más adelante, que le cambió su vida. Así que no hay mucho conocimiento, no hay muchas instrucciones que hemos conocido que están en su palabra. Eso es importante, pero no era todo.
Todavía faltaba que Moisés conociera aún una mayor profundidad a su Dios. Así que cuando Moisés va habiendo recibido los mandamientos, las instrucciones del tabernáculo, se encuentra con este pueblo tremendito y lo primero que hace es que tira las tablas, las rompe, enojado, airado. Allá ni le voy a decir todo lo que demás hizo, usted léalo eso. En su ira, en su molestia, porque no podía creer que tan pronto el pueblo había desviado a través de Dios, con todo lo que Dios había hecho por ellos, y que nuevamente volvieran a desviarse del Señor. Así que si leemos todos estos primeros capítulos de eso, vemos un Moisés que no conocía a Dios, y un pueblo de Israel que aunque veían tantas obras, volvían una y otra vez atrás porque no conocían quién era su Dios. Y es por esto, iglesia, que fue necesario que el Señor les permitiera atravesar un desierto. Aleluya. Por eso es que era necesario el desierto. Por eso es que aunque el Señor tenía la capacidad de llevarlos muy rápido, los permitió ser llevados y guiados por el desierto. Por eso es que el Señor les permitió que fueran llevados por el camino más largo, porque el Señor estaba interesado y anhelaba que su pueblo le conociera. Así que si usted siente que el Señor te está llevando por el camino más largo, si usted siente que no sales del desierto, buena noticia, el Señor quiere que lo conozcas. El Señor quiere que conozcas quién realmente es tu Dios. Así que había un problema. Moisés no conocía a Dios, los israelitas no conocían a Dios, pero había otro problema peor, los egipcios tampoco conocían quién era su Dios. Y es por eso que Dios en su amor permite cada una de estas plagas de este desierto. Todo tenía un propósito para que conocieran quién era su Dios. Por darle un ejemplo, en las plagas nada más, cuando Dios manda cada una de estas plagas, entre ellas vemos por ejemplo que los egipcios tenían algunos de estos dioses, tenían a Apis, que era el poderoso dios del río Nilo, pero hubo un problema. No pudo evitar ni cambiar que las aguas se convirtieran en sangre. Apis no pudo hacer nada por los egipcios. Tenían a Hathor, que era la diosa de las vacas. Esta se dio súper indefensa cuando el Señor mandó una plaga y mató a todo el ganado. Por más que clamaron a Hathor, se fueron todas las vacas y quedaron. Teníamos Ra, que era el dios del sol, y este era el jefe de los dioses egipcios. Mas cuando el Señor mandó una densa oscuridad, Amorra no pudo hacer nada todos esos días. Pero sin embargo en Gosén, el pueblo de Dios tenía gran luz. Aleluya, amén. En Gosén el pueblo de Dios seguía teniendo gran luz. Pero Amorra no pudo hacer nada. Y cada una de estas plagas, cada uno de este desierto, le estaba enseñando a los egipcios, todos esos dioses que ustedes tienen, no tienen ojos ni ven, tienen oídos, pero no escuchan, no sirven de nada, son inútiles. Mas yo estoy vivo y sí tengo poder para hacer lo que sea necesario con mi pueblo. Así que todo lo que Dios hacía tenía un propósito, que los egipcios le conocieran en su amor, porque nosotros decimos que los egipcios se vayan para el infierno, pero Dios en su amor hasta con los egipcios les estaba permitiendo conocer quién era el Dios verdadero. A su pueblo, los israelitas, a Moisés, cada uno en medio del proceso estaba conociendo quién era su Dios. Aún los magos, que en ocasiones imitaron las plagas, solo las empeoraban, no tenían la capacidad de quitarlas y no pudieron hacerlo con todas, porque cuando llegaron a los mosquitos dijeron que este Dios está muy por encima de todos los poderes que hemos estudiado, de todo lo que hacemos, no podemos comer. Aleluya. Así que el Señor se estaba revelando a su pueblo de esta manera maravillosa. Todo tenía un propósito. Todo lo que estamos viviendo hoy tiene un propósito. Y el Señor te recuerda que lo buscas. Aleluya. Pero más allá de todo eso, hubo un momento muy clave que Dios tuvo que permitir en la vida de Moisés para que Moisés conociera a Dios de una manera como nunca antes. Así también la vida. Este momento clave en la vida de Moisés, que Él también lo permite en nuestra vida,
fue que habiendo descendido Moisés de este monte, que les he venido hablando, habiendo recibido las instrucciones, se encuentra con el becerro. Moisés ve este caos. Allá después que Moisés actúa, él mira y hace y deshace. Dice, voy a subir nuevamente al Señor a ver si tiene misericordia de ustedes. Cuando Moisés sube a presentarse otra vez ante el Señor y se encuentra con Dios, se encuentra con que Dios le dice, ¿saben qué, Moisés? Suban ustedes, tomen la tierra que les prometí. El pueblo acababa de hacer un becerro y Dios no le estaba negando la tierra prometida. Aleluya. El Señor le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Suban ustedes, tomen la tierra que les he prometido, tomen la tierra que fluye leche y miel, tomen todo lo que han querido. Yo me voy a encargar de que esos cananeos, esos fereceos se han expulsado, pero yo no los acompañaré. Yo no voy a ir con ustedes. No sea que yo me enoje en el camino, entonces no llegue a Dios. Dice que Moisés desciende, habla el pueblo se pone medio triste. Dice, metimos la pata, lo que habían hecho que estaba erróneo. Y pasaron los días. Y esto vemos que Dios le declaró a Moisés, pasó algo a Moisés. Y es que dice que parece que pasaron los días, y Moisés parece que estuvo pensando y meditando. Y yo me imagino que algo pasaba en el corazón de Moisés pensando, pero ven que hay que escanar así la presencia de Dios. Pero ven a que es la tierra que fluye leche y miel, si Dios no está con nosotros. Y dice que un día Moisés dijo al Señor, después que el Señor le había dicho esto, Moisés se quedó pensando y le dijo un día el Señor a Moisés al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho, no me has declarado a quién es que tú vas a mandar conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos. Mira lo que pasó en la vida de Moisés, el clamor que se desató en su corazón. Permíteme conocer tus caminos. Aleluya. Para que pueda comprenderte más a fondo. Aleluya. Permíteme, Señor, conocer tus caminos para que yo pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Así que esto que Dios permitió en la vida de Moisés fue decirle a Moisés, vayan ustedes, les entiendo la tierra prometida, pero voy a mandar mi ángel, yo no voy a ir. Desató algo en el corazón de Moisés y fue entregar claro. Los discípulos que una y otra vez estaban en estas acciones, llegó un momento dado en su vida que algo pasó y fue cuando vieron al Señor ascender y parecía que corporalmente se habían quedado aquí desamparados. Y eso los llevó a un aposento a esperar la promesa, a clamar para recibir eso que estaban necesitando. Aquellos que eran inconstantes, en ese momento que sintieron que la presencia del Señor los estaba dejando, algo pasó. Así que, amada iglesia, de la misma manera, cuando llegue este momento en nuestra vida, que nosotros podamos sentirnos como que ya yo no siento a Dios como antes. Ya yo siento que tu presencia no está. Cuando quizás nos estamos preguntando dónde tú estás, Dios. Yo veo los panes y los peces que siguen llegando. Yo veo las entradas. Yo sigo viendo el camino a abundancia. Sigo viendo la leche que fluye, la miel. Pero ¿dónde estás tú? Aleluya. Te tengo una noticia, amada iglesia. Es la excusa de Dios. Es la excusa de Dios. Muchas veces sentimos que el Señor no está para desatar ese mismo clamor en nuestro corazón. Para desatar un hambre en nuestro corazón. Porque Él quiere saciar a sus hijos. Aleluya. Porque Él quiere darse a conocer a su pueblo. Porque Él quiere que sus Alabado hijos Dios, tengan un verdadero que entendimiento de quién es su Dios. Aleluya. Así que, amada iglesia, esta es la señal de Dios en nuestra vida. De que Él quiere que no solamente conozcamos su obra, de que Él anhela que sus hijos conozcan sus caminos. Aleluya. Y esto provocó este clamor en Moisés, un clamor insaciable. Permíteme conocer tus caminos para que yo pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor.
Ya la obsesión de Moisés no era, Señor, si Aarón no va, yo no voy. Aleluya. Ya no era esa la obsesión de Moisés. Ahora Moisés sabía y entendía de qué me sirve Aarón. Aleluya. ¿De qué me sirve a mí llegar a la tierra prometida con este pueblo difícil? ¿De qué me sirve Canaán? ¿De qué me sirve que el Señor me mande un ángel y me dé la victoria y él no esté? ¿De qué me sirve que Aarón venga conmigo? No, Señor, ya no es Aarón. Ahora es si tu presencia no va conmigo. No me dejes salir de este monte. Si tu presencia no va conmigo, olvídate de Canaán. Borra mi nombre de libro y mátame ahora. Pero yo no quiero esa tierra prometida si tú no estás. Y el clamor de Moisés no se quedó ahí. Le dice, Señor, permíteme conocerte. ¿Qué me importa a mí la tierra prometida? Yo quiero conocerte a ti. Yo quiero entender este Dios que yo no entiendo, que yo no comprendo. Yo quiero conocer tus caminos. Y el Señor le contestó, yo mismo iré contigo, Moisés. Señor, yo creo que siempre me tenía pensado, yo era como nosotros cuando queremos hacer, no voy para que, tú sabes, nos suplique un poco, pero nosotros queremos ir. Y el Señor le dice, yo mismo iré contigo, Moisés, te daré descanso y todo te saldrá bien. Si el Señor nos dice eso, estamos así tranquilos y decimos, Señor, ya está, eso es lo que necesitamos. Pero Moisés dijo, no, eso no es todo. Moisés no se conformó. Y Moisés le vuelve y le dice, como Señor, te estoy hablando bien en serio, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que tú me miras como grado a mí a tu pueblo si no vienes con nosotros? Amén. Mira lo que nos separa. Aleluya. Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa al pueblo y a mí de todos los demás pueblos. Aleluya. Alabado Dios. El Señor le dice a Moisés, tranquilo, ciertamente haré lo que me pide, te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Alabado Pero Dios. Moisés no se conformaba, vuelve y le dice, te suplico, Señor, muéstrame tu gloriosa presencia. Moisés había visto la salsa, había visto un mar abrirse, había visto todas esas plagas, había visto hasta cómo Dios guardaba a su pueblo tanto milagro y portento, pero todavía Moisés decía, Señor, yo todavía no te he conocido, muéstrame tu gloriosa presencia, muéstrame tu camino, muéstrame tu corazón, muéstrame qué clase de Dios realmente eres tú, que yo quiero conocerte. Amen. Thank you, El Lord. Señor nos contuvo a responderle a lo que le dice, haré pasar delante de ti toda mi bondad, delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrán verme directamente porque nadie puede ver misericordia. Thank you, Jesus. El Señor siguió diciendo, párate cerca de mí sobre esta roca y cuando pase mi gloriosa presencia te esconderé en la grieta y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, Alabado pero no Dios. verás Thank you, mi Jesus. rostro. El Señor lo protege con una piedra para que Moisés pudiera seguir con vida ante la gloriosa presencia del Señor. Pero usted sabe lo que es tan maravilloso, que ante este clamor genuino del corazón de Moisés por conocer a Dios, Dios no se quedó ahí. Amen. Así que lo siguiente que el Señor hace, luego de permitirle ver su espalda, es que Moisés el Señor le declara a Moisés su nombre. Y he venido hablando que no estamos hablando meramente de un nombre como usted conoce el mío y el de él, sino los atributos, el carácter, la esencia. Moisés le dijo, muéstrame tu camino, muéstrame qué clase de Dios eres tú. Si yo le hago esa pregunta aquí a Luis, ¿quién tú eres? Me pregunté. Luis, César, Saibel, pastores, si me hacen a mí, si te preguntan quién tú eres, no, yo tengo un doctorado, yo tengo vida de verte empresa, yo estoy casada con el mejor esposo del mundo, yo empezamos allá con nuestra hija y vamos a decir lo mejor que tengamos que echarnos y exagerarnos un poquito. Imagínense todo lo que tenía que decirle Dios a Moisés para revelarse. Si hay alguien que pudiera haber hecho eso, era Dios. El Señor pudiera haberle dicho a Moisés, yo soy el Dios que tan solo habló y los cielos fueron creados. Amen. Yo soy el Dios que sopló la palabra y todas las estrellas fueron hechas. Amen. Thank you, Yo Lord. soy el Dios que le asignó los límites al mar y los encerré.
Yo me pongo a pensar y yo digo, wow, Señor, Dios mío. A veces nos toca predicar y mira, somos como una hormiga tratando de cargar un pedazo así de gigante. Así somos, y cuidado en el balcón. Porque Dios es tan grande y maravilloso. Porque Dios es tan perfecto. Pero ¿sabe qué? Amen. Thank you, Jesus. Dios, que pudo haber dicho tantas cosas maravillosas, como quizás nosotros se nos ocurrirían que rapidito nos podemos creativos. Mira la respuesta que le da Moisés cuando Moisés le dije, déjame conocer tus caminos. Luego que le muestra la espalda, el Señor no se contuvo ahí y pasó diciendo, proclamando su nombre, Yahvé el Señor. Amen. Y mira los atributos que Dios decide decirle a Moisés para darse a conocer. El Dios de compasión. El Dios de misericordia. Todo lo que Dios podía decirle a Moisés. Pero cuando Moisés clama, déjame conocerte, Él le dice, yo soy Yahvé, el Dios de compasión, el Dios de misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable. Aleluya. Yo derramo mi amor inagotable a 1000 generaciones. Perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. No absuelvo al culpable, sino que extiendo a los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia será afectada. Hasta los hijos de la tercera y cuarta generación, pero su favor hasta 1000 generaciones. Thank you, Jesus. Wow. Esta es el resumen que Dios le da a Moisés. El Dios de compasión, el Dios de amor inagotable. ¿Y sabe qué? Dios no solo se contuvo ahí, luego vamos a ver en los evangelios que la transfiguración el Señor le mostró al verlo encarnado. Ese rostro que Moisés no había podido ver, allá el Señor también le respondió a través de la persona de Jesucristo, donde pudo ver el rostro que él anhelaba tanto ver. Así que, amada iglesia, luego de este momento en la vida de Moisés, donde Dios permitió que se sintiera que Dios no iba a sentirse solo, se desata este clamor en el corazón de Moisés y Dios le da esta revelación. Algo pasó en Moisés. Y es que ahora, en esta segunda ocasión, Moisés bajó del monte con un rostro resplandeciente. Santo. Ya Moisés no fue el mismo. Había un Moisés que no le había brillado el rostro, pero ahora cuando baja del monte su rostro resplandecía, su rostro brillaba. Y usted sabe que en la oscuridad de la palabra muchas veces nos habla de tinieblas, de separación, pecado, sobre todo de ignorancia espiritual. Juan era muy enfático en los evangelios. Vemos muchas veces que cuando estaban en ignorancia espiritual, estaban en la oscuridad, y cuando conocían a Jesús había luz. Luz que representaba la revelación, la presencia de Dios. Y ciertamente ese brillo de la gloriosa gloria y presencia del Señor, pero también nos apunta a una revelación, a un conocimiento. Ya Moisés no era el mismo. Cuando tú y yo conocemos realmente a alguien, hemos intimado con esa persona, es inevitable que se nos pegue el brillo. Es inevitable que se nos peguen sus maneras, sus acciones, sus pensamientos. Es inevitable por cuanto hemos conocido realmente. Es inevitable que se nos pegue ese brillo a nuestra vida. Y Moisés ya no fue el mismo. Moisés comenzó a conocer a Dios y entendió que su presencia era lo más importante. ¿Y cómo conocemos a Dios? No hay que ser muy teólogos para esto. Si nos vamos a lo natural y sencillito, para ir finalizando, para conocer a alguien, ¿qué necesitamos? Lo primero es interés. Aleluya. Un anhelo genuino. Así como Moisés, que anheló, Señor, muéstrame tus caminos. Permíteme conocerte más a fondo. Ese anhelo genuino. Aleluya. Y dice que el segundo punto es la perseverancia. En primer lugar, ese anhelo genuino que nos lleve a conocer al Señor. En segundo lugar,
la perseverancia, que nos lleva a una mayor profundidad de amistad, que nos da acceso a comenzar a conocer a esa persona, donde comenzamos a hablar los temas muy incómodos y difíciles, que decimos, wow, he podido hablar con esto, con fulano, que yo pensé que en mi vida iba a hablar de esto con nadie, yo le he dicho todo esto, con una facilidad, una mayor conexión y profundidad que viene en medio de esa perseverancia, esa madurez. Pero el tercer pilar para conocer a Dios, hemos hablado de interés, de perseverancia, pero el más importante para realmente conocer a Dios es el compromiso. Un compromiso genuino, que es cuidar y cultivar, que requiere exclusividad. ¿Usted seguiría conociendo a una persona si sabe que se está como con 3 más o con 3 más? No. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel no tenía problema con tener otro Dios más. Al contrario, mientras más tenía, si no me resuelve amor, me resuelve amor, mejor. Si no me funciona con este, aquel, el otro, tenía muchos dioses y mientras más tuviera, su pensar era mejor, más bendición. Así que cuando Moisés le viene a traer este Dios, para ellos no era un problema. Otro Dios más para la colección, maravilloso. El problema estaba cuando el Señor le dijo, no tendrán otro Dios aparte de mí. Aleluya. Ahí fue cuando el pueblo de Israel tuvo problemas. Cuando el Señor le dijo, no tendrán otro Dios delante de mí. Porque yo soy Dios celoso. Yo soy Dios que celo mi relación contigo. Y en esta noche el Espíritu Santo te dice, yo quiero Aleluya. pero yo te celo mi amistad contigo. Estoy demandando un compromiso. Podrán estar dos juntos sin estar de acuerdo. El pueblo de Israel no tenía problema con tener muchos dioses, sino con que Dios fuera su único Dios. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que no tiene problema con tener un pie en la iglesia y afuera seguir haciendo lo que ellos piensan que es agradable, lo que es bueno y satisfactorio para mi corazón. Es que me gusta, es que quiero, es que anhelo. Y no hay un verdadero compromiso con nuestro Dios. Así que para conocer realmente a Dios, es necesario tener un deseo genuino, un interés verdadero. Aleluya. No solamente por sus bendiciones, sino por su corazón. Es necesario perseverar, es necesario echar raíces en su casa, es necesario comprometernos con Dios, es necesario sacar esta Biblia y conocerlo, leerla de mañana, es necesario orar, es necesario procurar estar en los asuntos del Padre, es necesario procurar no perdernos una cita con el amado, porque sabemos que si nos descuidamos tenemos un Dios serio. Es necesario que comencemos a entender que ya está bueno de arroz, que no te ha servido para nada, que es tiempo de poner a Dios primero y buscarle mientras pueda ser hallado, porque Él está cerca a venir a buscar a su iglesia, porque vendrá tiempo que van a ser sacudidos los cimientos y solo se mantendrán aquellos firmes que han hecho del amado su roca, su fundamento, su porción, su anhelo, su deleite. Pero esto no es de boca. Esta es una relación real y verdadera, genuina con nuestro Dios. Dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y los que me buscan diligentemente me hallan. El que dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad es Cristo no está en él. El Salmo 103:7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El pueblo de Israel vio las obras, pero Moisés conoció sus caminos. Y aquí vemos por qué. Porque Moisés lo anheló. Porque Moisés anheló genuinamente conocer sus caminos. Aleluya. Así que, amada iglesia, que hoy podamos irnos de este lugar. Aquellos que genuinamente no solamente quieren ver la obra del Señor, sino conocer su corazón, conocer qué te entristece, qué te agrada, qué te hace sonreír, cuál es la fragancia de mi vida que puede darte el perfume que tú quieres oler de mi vida. Señor, que no haya mosca en este frasco. Señor, que no haya sustancia en un ingrediente que cambie el olor y la esencia de mi vida. Un clamor genuino, un deseo ardiente, que si el Señor me está diciendo es tiempo de enderezar esto, aunque no tengamos fuerza, entendamos que Él nos da la fuerza, que es una actitud del corazón, que es un compromiso genuino que nos dará la victoria. Así que, amada iglesia, que podamos irnos clamando así como Moisés. Permítame conocer tu camino para que yo
Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, Señor, que me has confrontado, Señor, a mí primeramente, Señor, y me has enseñado, Señor, y me has enviado en esta hora, así mismo a compartirla con mis hermanos. Padre, te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Padre amado, que toda ceguera espiritual sea quitada, Señor, y que podamos reconocer y entender esa área de nuestra vida donde realmente no te hemos conocido, y que podamos volver nuestro corazón a ti, Señor, con ese mismo clamor de ser, con un deseo genuino, real y verdadero por tu presencia. Despierta, Señor, ese amor por tu presencia en cada uno de los corazones de nosotros, tu pueblo, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la verdad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.